Haciendo una recapitulación de todo lo que hemos visto hasta el momento, quiero retomar lo que han sido los antecedentes de la peste porcina clásica en Guatemala. La PPC fue diagnosticada en Guatemala por primera vez en los años 50. Luego de eso, en el año 2009, se declaró libre de enfermedad de peste porcina clásica en el territorio nacional, luego de haber sido aplicadas diversas estrategias de control y erradicación a la aplicación de diversas cepas vacunales. Se declaró libre el país de esta enfermedad, pero lamentablemente en el año de 2010 se dio un nuevo brote de esta enfermedad, donde se aplicó rifle sanitario en la explotación afectada, que había sido una granja de engorde, y automáticamente, luego de la eliminación de los animales, se recuperó el estatus de país libre. Pero en el año de 2011, en el mes de noviembre, se volvió a presentar un brote y el país se declaró endémico debido a la presentación de más brotes en el territorio nacional, y se decidió la introducción del biológico para su control, por lo cual Guatemala perdió el estatus de país libre de esta enfermedad. En el año 2012, en el mes de abril, se da la creación del Programa de Control de la Peste Porcina Clásica, apoyado por el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, el cual, en conjunto con el Ministerio de Agricultura y la Asociación de Porcicultores, se tomó la decisión de hacer el equipo para la erradicación de esta enfermedad. Como ya les había comentado, la estrategia que se utilizó para el control de esta enfermedad fue la aplicación del biológico, y se dio una primera fase donde se vacunó toda la periferia del país, y una segunda fase donde se vacunó los departamentos de la zona del centro para poder evitar que el virus saliera del país. Se mantuvo la zona libre de Petén y se dieron los controles de vigilancia para que no se fuera a diseminar el virus hasta esta zona o para otro país. La estrategia de vacunación se llevó a cabo a través de 43 semanas ininterrumpidas la primera vuelta. Se vacunó un total de 435,000 animales al mismo tiempo que se iba haciendo el censo, como les he comentado anteriormente, donde se habían censado alrededor de 500,000 de animales, un total de 499,590 cerdos en todo el país. Al mismo tiempo que se iba censando, se iban realizando las vacunaciones. Entonces, acá podemos ver toda la población porcina que fue catastrada contra los cerdos que fueron vacunados por el programa de emergencia en Guatemala del 23 de abril al 28 de febrero de 2013. Entonces, si podemos ver, los números son muy similares, y esta pequeña brecha que se encuentra en estos lugares es lo que les había comentado, que eran las madres que estaban preñadas al momento que los vacunadores visitaban las comunidades, o los lechones menores de edad. Al mismo tiempo que se iba haciendo la vacunación, se dio la actualización del censo porcino. Como ya les he comentado, eh, no se conocía cuántos animales había en el país, por lo que fue necesario levantar un nuevo censo, el cual pudiera servir para posteriores planificaciones para la compra de insumos para el control de la enfermedad. Se utilizó la técnica de estadística, de cuartiles estadísticos, para determinar en qué zonas existían más animales y en cuáles no. Se llegó a nivel de detalle para determinar en dónde estaban, en qué zonas del país habían más hembras y en qué zonas habían menos hembras, en qué zonas habían más animales de engorde y en qué zonas habían menos animales de engorde. Esto se hizo por función zootécnica, se hizo por departamento y a nivel de municipio en todo el país, para tener el censo actualizado lo más completo que se pudiera. El programa también trajo muchos beneficios. Se tuvieron más de 100,000 familias beneficiadas que tuvieron en las primeras vueltas, tuvieron alcance al biológico, protegiendo a sus animales para que no padecieran de la enfermedad. Y también se generaron empleos directos e indirectos debido a las jornadas de vacunación, a las campañas de comunicación, a las capacitaciones. Fue un programa sumamente exitoso en la generación de empleos directos e indirectos. Y en el caso de los vacunadores, se llegó a contar
con 336 vacunadores al mismo tiempo para ejecutar el programa. En el año 2013 se vacunaron más de medio millón de animales cuando eran las primeras vueltas de vacunación. Recordemos de que este programa tuvo varias vueltas de vacunación en todo el país para evitar dejar animales susceptibles o nichos susceptibles que pudieran ser replicadores del virus de la peste porcina clásica. Las vacunaciones a 2013 siempre estaban muy cerca los animales vacunados de los que se habían censados. Como les comentaba, siempre nos quedaban animales que eran cerdas gestantes o lechones menores de un mes. Recordemos que a esta etapa todavía están los anticuerpos maternos presentes, entonces no era producente aplicar antígeno biológico a un animal que podía tener, que tenía anticuerpos maternos. Entonces fue por eso que se tomó la decisión de no vacunar a estos animales en las primeras vueltas de vacunación. Cuando se realizaban las programaciones, se habían dejado identificados los animales que no habían sido vacunados y estos ya entraban al proceso de vacunación. Acá tenemos una tabla comparativa de lo que fueron las vacunaciones de 2012 y 2013. Podemos ver que en la primera vez se realizaban las vacunaciones y se iban avanzando, se iban conociendo los caminos, se iban identificando los líderes comunales, se iban estableciendo los contactos y las ayudas con los vecinos para poder llevar las jornadas de vacunación. En el año 2013, el gobierno de los Estados Unidos dio una donación de 1 millón de dosis de vacunas. Entonces, con esta ayuda fue mucho más fácil poder llegar a todos los lugares del país y tomemos en cuenta que aquí ya se estaban dando las revacunaciones. Los animales que no habían sido vacunados en el año 2012 ya estaban siendo cubiertos para este año. Las coberturas que se lograron alcanzar a nivel nacional eran muy cercanas al 90%. Para estos años se tuvo el 89% de cobertura de vacunación, lo cual las autoridades en su momento definieron que era una cobertura aceptable. Se realizaron la identificación de los nichos susceptibles. Como ya les he comentado, no todos los animales eran vacunados debido a las especificaciones del biológico. Se iban identificando los vientres que no se habían inmunizado en las vueltas de vacunación por medio de los cuartiles estadísticos. Se hacía, como les he comentado, a nivel de país, a nivel de departamento, a nivel de municipio y a nivel de función zootécnica. ¿Cuántos animales se habían encontrado? ¿Cuántos se habían vacunado? ¿Cuántos eran de engorde? ¿Cuántos eran reproductores? ¿Cuántos eran berracos? ¿Cuántos eran de descarte? Para poder tener la mayor información posible para tener la mejor decisión acertada al momento de los procesos de gestión. También se vio mucho la necesidad de fortalecer la bioseguridad, tener programas de bioseguridad que se pudieran hacer conciencia a los productores sobre reforzar sus parámetros, reforzar sus ingresos, controlar el ingreso de personas, vehículos a sus explotaciones para evitar así que el virus pudiera entrar a sus explotaciones, ya sea a través de fómites de personas o por el reemplazo de animales. Siguiendo todas estas actividades que les he comentado hasta el momento, afortunadamente el último brote reportado de la enfermedad fue en el mes de octubre de 2012. A partir de ese momento se fortaleció la vigilancia epidemiológica, se reforzaron los esfuerzos para intentar encontrar circulación viral. A ese momento también ya se estaban implementando las pruebas de laboratorio, ya se estaba reforzando el diagnóstico, el cual también estaba orientado a titular los anticuerpos presentes por medio de vacuna y a diferenciar si el antígeno o los anticuerpos detectados son por la introducción de antígeno biológico en forma de vacuna o por el antígeno introducido a través del desafío de campo. A ese momento se iban realizando todo tipo de análisis descriptivos de la enfermedad
Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se iba cerrando el virus, dónde se iban diagnosticando los lugares, cómo se iba graficando, amplificando el cierre de la circulación viral en el país para el año 2012, lo cual fue reforzado en 2013, 14, 15, hasta que se dio la declaración de, de libre de peste porcina clásica. El Laboratorio Nacional de Sanidad Animal implementó o reforzó los diagnósticos de ELISA, captura de anticuerpo, captura de antígeno, las pruebas virológicas como PCR para peste porcina clásica, pero también se tuvieron que realizar la implementación del diagnóstico para las pruebas diferencial para las enfermedades diferenciales con la peste porcina clásica, como lo puede haber sido la peste porcina africana, PIRS, Augeski, gastroenteritis transmitible, entre otras. Se dio la, la cultura de la atención a denuncias. En esta etapa se atendía todas aquellas denuncias de sospecha de enfermedad en poblaciones porcinas, ya fueran a nivel de traspatio o a nivel de explotaciones. Toda aquella denuncia que había llegado a las autoridades oficiales era atendida de carácter obligatorio con un examen clínico y por lo general también se complementaba con pruebas de laboratorio, todas, ya que como se ha mencionado, la peste porcina clásica es una enfermedad que es multisistémica y es diferencial de muchas otras.